¿Ya? Simulaciones de equipo como motores, ¿ya? Si ustedes pueden fijarse, acá tengo un motor en el cual está unido con una correa, ¿ya? Entonces voy a generar el movimiento y a través de la correa lo voy a transferir a este equipo, ¿ya? Vamos a poder hacer cálculos con este equipo también, ¿ya? Si ustedes se fijan, tengo una interfaz de adquisición de datos, ¿ya? En la cual tengo 4 módulos para medir tensión, 4 módulos para medir corriente. ¿Cómo se mide la tensión? En paralelo, ¿Y cómo se mide la corriente? en serie. En serie, ¿ya? Lamentablemente, gracias a algunos alumnos que no siguen las instrucciones, el módulo de corriente, el 2 y el 4 están malos, ¿ya? Entonces tenemos solo 2 módulos, el 1 y el Y el 3. 3. ¿Ya? Ya después vamos a tener un tipo de señales analógicas, digitales, ¿ya? Entradas analógicas, porque estas son salidas, ¿ya? En las cuales vamos a poder ir configurando, ¿ya? Y también vamos a trabajar después con este otro módulo ya con la pantalla, pero por el momento vamos a trabajar con la fuente de alimentación y este motorcito, ¿ya? ¿Conocen de motores? ¿Han pasado motores? Lo básico. ¿Qué conocen de motores? Respondo yo. Parece que viene uno son solo en bobinas clase. que funciona con un rotor, con su campo electromagnético de las bobinas que están enrolladas con holodería. ¿Ya? Y tiene 2 conexionados comunes. ¿Conocen sus conexionados? Estrella y delta. ¿O no? ¿Cuáles son? Estrella y delta, ¿no? Dígalo, tranquilo. Sí, estrella, bueno, delta y como se nos enseñó triángulo, estrella y triángulo. Estrella y triángulo o el O delta. triángulo también se denomina como el delta. ¿Ya? Sin moverse solo deben vuelta la cabeza. Oh, bueno. Pause. ¿Ya? Estrella. Si ustedes se fijan, ahí tengo las 3 bobinas, ¿cierto? Cada una va conectada a una fase, ¿o no? En un punto. Sí. Pero si se fijan, las 3 se unen en un solo punto. Entonces con estos conectores yo voy a unir esto. Entonces ahí uní las 3. ¿Cuánto uní? 2. Entonces tengo que unir la otra. Y si ustedes se fijan, eso es un punto común, ¿ya? En la cual uní esa y esa. Y ahora tengo las 3 unidas en un punto común, ¿ya? Posteriormente yo voy a generar... Disculpa. El conexionado de las fases. Si ustedes se fijan acá en mi fuente de alimentación, yo tengo fase 1, fase 2, fase 3, que son en alterna. Fase 1, fase 2, fase 3 en alterna. Neutro de cada uno. Acá tengo un positivo y un negativo de 220 de 5 amperes, pero en continua. Y acá tengo 220 también, pero en continua, pero de 1 ampere. ¿Ya? Eso es lo que van representando. Si ustedes se fijan, la diferencia entre esta y esta es que esta dice de 220 o 380. ¿Por qué 220 o 380? Porque se puede trabajar con trifásica, monofásica. Francisco se lo enseñó. Nominal y RMS. Porque con las 3 fases se trabaja con los 380. ¿Ya? ¿Pero por qué voy a tener las 3 fases 380? Por los Francisco se lo motores. enseñó Eh, el día lunes. Sí, el día lunes. Alta tensión, baja tensión, ¿o no? Una es estrella y otra De 380. El estrella de una necesitaba 660. Porque voy a estar midiendo entre Fase y fase. y voy a tener 380. ¿y cómo voy a tener los 220? Entre Cuando fase y mido neutro. Entre fase y neutro. Entonces cuando yo haga la medición entre fase y neutro voy a tener 220. Cuando haga la medición entre fase y fase tengo los 380. ¿Ya? Como es trifásico, voy a arrojar los 380 porque tengo fase y fase. ¿Ya? No tengo conexión con neutro. ¿Ya? Entonces voy a hacer el conexionado simple. Perdón, antes de.
Entonces tengo, como les decía, 220 o 380. Y si ustedes se fijan acá, tengo 220 y 380, pero tengo un 0 antes, con un slash. ¿Qué significa eso? Que es desde 0 hasta 280 o desde 0 hasta 380, según el conexionar el motor también, ¿ya? ¿Y cómo voy a poder regular eso? Con este pequeño potenciómetro, ¿ya? Que si ustedes se fijan va desde 0 a 100. Entonces está en un rango porcentual, ¿ya? Entonces si yo lo coloco acá, 50, y tengo 220, ¿qué voltaje voy a tener? 50. Ah, no. 110. 110, que va a ser la mitad, porque el 50% de 220, ¿ya? Y el 380, ¿qué voltaje voy a tener? La mitad de eso. La mitad de 380. ¿Y cuánto sería? 190. 180. No, 190. 190. Sí, pues. 190, sí, por 360, 190. 190. 190, perdón. Gracias. Gracias, Pablito Julio. Profe, están grabando. A ver que sí, Hay claro. cosas todos los peores. videos. He grabado una pelea. Espera, pause. Ay, Ah, qué pause. vale. Hay cosas peores. Yo no es nada. A mí me insultó, Entonces voy a hacer el conexionado uno a uno. Entonces voy a conectar la fase 1. Acá en el módulo 1. Vamos a conectar la fase 2. Módulo 2. Y voy a conectar la fase 3. En el módulo 3. ¿Ya? Y yo al poder encender este equipo, ustedes se fijan, le voy dando la alimentación y va cambiando el voltaje. Está en 100, ¿no? El voltaje. Más o menos está llegando casi a los 100, según el equipo. Ahí está. Está la tensión. ¿Sí? Pero si llega así, ¿cuánto le da? 380. 220. Los No, 220. pues en este caso, en este conexionado es de 220. ¿Ya? Porque estoy midiendo entre comillas entre fase y un punto común que se va a considerar neutro. ¿Ya? Después vamos a ver otro tipo de conexionado. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir acá. Y la gracia de este equipo es que yo voy a poder trabajar de tres formas. Esta dice aparatos de medición, ¿ya? En los cuales yo voy a poder hacer y voy a poder ver las medidas, ¿ya? Tengo la pantalla y tengo estas dos botoneras en las cuales yo voy a poder habilitar la visual o negarla, como en este caso voy a negar estas cuatro, por ejemplo, ¿ya? Yo voy a trabajar acá y acá yo puedo elegir el parámetro que yo quiero. Voy a medir tensión, voy a medir corriente, voy a medir potencia, rendimiento, impedancia, factor de potencia, par, energía, ¿ya? Y eso lo voy a medir según lo que yo tenga conectado. Ustedes se fijan acá, voy a medir tensión. ¿Cómo mido tensión? Con un voltímetro, ¿ya? Si ustedes se fijan, los voltímetros están acá, en estos cuatro módulos. Los que están aquí, los que dicen tensión, ¿ya? Y si ustedes se fijan, tienen una numeración E1, E2, E3. Entonces yo voy a también acá. Entonces en esta pantalla yo voy a visualizar E1. ¿Qué voy a medir? Una corriente alterna continua alterna. ¿Ya? Posteriormente en el otro módulo, si ustedes se fijan acá, tengo la medición de N1, estoy midiendo en alterna y estoy midiendo en voltaje. Ahora voy a seleccionar la corriente. Lo mismo en I1, en alterna. No. ¿Ah? Ah, no, sí. Entonces estoy midiendo en el I1, ¿ya? Estoy midiendo en alterna, estoy midiendo la corriente. Debería ser por sí. Yo también puedo ir acá y puedo etiquetar, no sé cómo. ¿Ya? N1, ¿ya? Entonces le puedo dar una etiqueta, ¿ya? Que estoy midiendo el I1, pero le puedo dar la etiqueta, ¿ya? Y acá puedo medir potencia, por dar un ejemplo. ¿Y cómo mido la potencia? Con el voltaje y con el corriente. Entonces, si ustedes se fijan, ahí me dice medir la corriente, la potencia, E1 y I1. Entonces estoy ocupando estos dos módulos, ¿ya? Y puedo medir la
en P, que va a ser en watt, en bar o en volampere, ¿ya? Que eso lo van a ver más adelante, creo que todavía no nos pasamos, ¿cierto? Que es para poder medir la inductancia y todo eso, ¿ya? ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Ya en la noche ya lo están más avanzados que ustedes. Entonces en este caso vamos a ver la parte real nomás. Y en este otro módulo voy a ver el factor de potencia. ¿Ya? Profe, eso no se puede modificar manualmente. Tiene que modificarse con ese programa, ¿no? ¿Cómo eso? ¿Qué cosa? Se refiere a lo Ahí que está usted modificando representa las ahí cosas, ¿no? para medir. ¿Cómo lo voy a modificar manualmente? hermano, ahí- Solamente está mostrando los resultados. Ahí, Sí, claro. pues, resultados. acá muestran solo los valores, sí, pues, Los las valores que mediciones. está generando ahí. Sí, pues. Entonces yo puedo generar, por eso dice aparato de medición. También otra forma de verlo. Que esto no lo han visto en la noche, ¿qué es lo que es esto? O osciloscopio. Está todo claro cómo funciona el osciloscopio, ¿cierto? Sí. Entonces también puedo tener un osciloscopio. ¿Ya? Nuevo programa, ¿no? Y incluso este osciloscopio Por eso. es de 8 canales. Imagínense. ¿Ya? Se aparece en el documento. Y puedo también ver otro módulo que es analizador de fasores, ¿ya? Es poder ver las fasores según el ángulo, ¿ya? Watson. Entonces, yo ahora vamos a tirar todo el mismo color nomás. Voy a medir la tensión y la corriente, ¿ya? Dijimos que íbamos a medir la tensión en el E1, ¿cierto? ¿Cómo mido la tensión? En paralelo. En paralelo, ¿ya? Y vamos a medir tensión con respecto al neutro. Entonces yo voy a conectar mi pin negativo, el pin negro, al neutro, y mi pin positivo, el rojo, a la fase. En este caso voy a conectar a la fase 1, ¿ya? Y posterior voy a alimentar, perdón, voy a conectar acá en la fase 1, voy a medir la corriente. ¿Cómo mido yo la corriente? En serio. En serie. ¿Qué significa que tengo que hacer? Que tengo que cortar el cable acá, ¿ya? Y este cable conectarlo acá. Pero obviamente si ustedes lo cortan, yo lo repruebo. Por ende, y voy a tomar otro cable. Si ustedes se fijan, estoy haciendo una unión, ¿cierto? Pero ahora sí puedo abrirlo, ¿ya? ¿Y para qué lo voy a abrir? Porque la energía va a venir acá, va a entrar por el equipo, va a salir y se va a dirigir hacia acá. Entonces internamente va a ser la medición del equipo, ¿ya? Estoy haciendo un conexionado en paralelo, que sin desconectar nada yo conecto el medidor. Pero para poder medir en serie tengo que abrir el circuito y conectar esas ambas puntas al equipo de medición. ¿Sí? Ya. Perfecto, ¿ya? A diferencia cuando yo tengo una pinza amperimétrica, que yo no tengo que abrir el circuito, sino que yo conecto las pinzas entre medio del cable, ¿ya? Pero va a tener la limitación de que yo no puedo usar, por dar un ejemplo, un cordón como este. Yo no puedo medir acá, ¿por qué? Porque la energía que circula por la fase se regresa por el neutro. Por ende, me va a marcar, por dar un ejemplo, 10 amperes positivo más 10 amperes negativo. ¿Cuánto me va a marcar? 0. ¿Ya? Entonces nunca voy a poder tener la medición. Por eso, acá sí voy a poder tenerla porque tengo el cable solo. ¿Ya? Esto porque acá van los tres cables, ¿no? Dentro. Sí. Entonces va la ida para allá y la ida de vuelta. Exacto. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que obviamente yo no voy a hacer eso acá porque acá necesito conectar este tablero para que me comunique el dato hacia la pantalla, hacia el computador. ¿Ya? Entonces yo ahora voy a encender el equipo. ¿Ya? Si ustedes se fijan en el equipo, yo lo voy a empezar a mover el potenciómetro. ¿Qué pasa con la tensión? Con el primer cuadrito. Es aumentar, ¿cierto? ¿Por qué aumenta? Porque yo estoy aumentando la tensión con el potenciómetro de acá. Entonces vamos a llegar a 40 y ya empieza a andar. Funcionar. Entonces ya tengo una carga, entonces ya tengo más corriente. ¿Ya?
Lo voy a subir hasta. Va a explotar. Ahí sería, pues, ¿no? Voy a trabajar ahí más o menos en 110. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuánto es la potencia? ¿Cómo yo calculo la potencia? Ahí Camilo, pruebe la calculadora, tráigala. La nueva. La nueva, entiendo no. Sí, ¿verdad? Que compró calculadora. Ahí acá hay una calculadora. ¿Ah? Ayer creo que le avisó hasta el ¿A todos? papa, weón, que estaba comprando la calculadora. No, le pregunté al palito para saber cuál era. ¡Ay! Se la dije en privado. ¿Cuál te compraste? Esa no era, Esta la weón. de terminar. No, si después le pregunté al profe. Fue medio weón cuando estaba. ¿Por qué la de este blanca? Chao. Porque se iba a comprar la rosada, pero yo le dije, no, mejor cómprate esta otra. ¿Por qué la tuya es blanca y la mía es negra? ¿Ya que? ¿Es otra? Cuidado así, se te va a Entonces, ¿cómo yo calculo la potencia? Y cuadrado por voltaje, ¿no? ¿Qué? Corriente por T. Perdón. ¿Qué? No. Voltaje por corriente. Voltaje por corriente. ¿Ya? ¿Cuánto es mi voltaje y cuánto es mi corriente? 110 y 0,311. Pero está viendo potencia, ¿no? Sí, po. 311 miliamperes. Por eso, ¿cuánto 10, es la corriente ahí y 310. cuánto es la tensión? La tensión son 110, ¿cierto? Sí. Sí. Y la corriente 0,3, multiplique. No, 33. ¿Pero la potencia no es cuadrado por voltaje? No sé dónde sacaste el I cuadrado. Es otra fórmula, pero no. Sí, po. Depende de los datos que te den. Sí, depende de los datos que te den. Aquí es voltaje y corriente. Que pongo los 300 y punto. Ahora si te dan Que ponga todo. ¿Ah? Así que si pone 0,3 obviamente. No, sí va a estar casi por ahí. Lo que pasa es que acá tenemos el tema de la impedancia. Ah, ¿Ya? Entonces que tengo el factor de potencia que me va a afectar también a esa variante. Entonces me da Va a 33 variar. la corriente, la potencia me debiera dar 33, pero me marca 27. ¿Por qué? Porque acá yo no tengo una carga netamente resistiva. ¿Qué es lo que tengo? inductiva. No. Una carga inductiva, que es de bobina, capacitiva es con condensadores. ¿Ya? Acá tengo bobina, entonces tengo una carga inductiva. ¿Ya? ¿Y dónde? Dame un segundito. 110 por 0,3. Entonces lo que voy a hacer yo ahora va a ser conectar una carga, condensador en paralelo. Ya. Y miren lo que va a ¿Cómo lo pasar comentó? No vi. en paralelo. Dos puntos acá, entre la fase y el neutro del equipo. Ah, ya. ¿Ya? Puede salir de uno. Ya. Y cuadrado. Un punto común que va a ser como el neutro del equipo. Por eso Entonces, estaba si con ustedes se el- fijan, Es que depende de los datos. No sé si salió. Es partido, no es dividido. Debe ser dividido, porque si no, no te da. ¿Qué hora está ahorita? yo le voy a ir agregando condensadores. ¿Qué pasó con el factor de potencia? ¿Se dieron cuenta? Aumentó un poquito. ¿Cuál es el factor de potencia? El último El cuadrito. Ah, ¿Ya? Y si ustedes se fijan, Aumentó. aumentó. ¿Ya? Entonces la idea de esto es yo mejorar mi factor de potencia. Porque P por normativa no pueden bajar, creo que del 0,83. No, perdón, 93. ¿Ya? No pueden trabajar con un factor de potencia más bajo. ¿Ya? Porque si no van a generar problemas en la línea y les van a cobrar multa. Entonces cuando ustedes estén trabajando en una industria y todo, van a tener que trabajar con equipos en los cuales van a tener que conectar condensadores, tipos condensadores para poder generar y mejorar el factor de potencia ya de los equipos, de los motores. ¿Ya? Entonces, ahí estoy en normativa ¿En no, qué caso? falta. ¿En qué caso se tiene que poner el condensador? para mejorar el factor de potencia, ¿ya? Por normativa chilena. ¿Ya?
Ya, entonces agregué otro condensador. Ahora cumplo con 0.93, todavía no. No, Agrego otro, a ver. ahí sí. Ahí sí. Ahí ya mejoró, ¿cierto? Déjame... dos cablecitos más. De acá en Ahí, el en cajón. ese. ¿Rojo? ¿De los que sea así? Para aumentar y para que veamos qué va a pasar, ¿ya? Entonces yo ahora voy a seguir agregando otro condensador. ¿Qué pasó? Mejoró, ¿cierto? Está como en 0,960. Le agrego otro. ¿Qué pasó ahora? Subió de nuevo. Volvió a mejorar, ¿cierto? Está mejorando mejor. ¿Ya? Luego si le agrego otro más, Bajó. Bajó. ¿bajó? Como ¿Por que lo qué? calibró. Porque estaba de 30. Estaba, no, ¿Entre más condensadores no era mejor? no. Bajó, bro. No, pues Ah, se va, se 96. va la tensión, ¿no? O sea, la va dividiendo, ¿no? La corriente. Creo que sí. La corriente se divide, ¿no? Estaba en 0,9. Está en 96 y algo. Es como 0,980 y bajó a 0,940. Tengo una circunferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver después? Parece tengo Sí. otro equipo. Bajó todo. ¿Y por qué bajó todo? Porque vamos a ver, vamos a trabajar con el analizador de fasores, ¿ya? Entonces yo acá tengo mi escala de Ney y la corriente, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tengo un ángulo acá, ¿ya? Entonces la idea es mejorar ese ángulo para yo mejorar mi factor de potencia. Entonces, ¿cómo lo voy mejorando? Fíjense en la que está abajo, ¿ya? Voy agregando condensadores. ¿Sí? Entonces la idea es reducir ese ángulo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo empiezo a agregar muchos condensadores? ¿Qué pasa? Se desfasa. Me paso, ¿ya? Entonces voy a volver al desfase, entre comillas, ¿ya? Lo ideal es tratar de trabajarlo por ahí, lo más cerca, ¿ya? Pero tampoco puedo agregar muchos porque me voy a pasar. Entonces tengo que tener ojo y cuidado con eso, ¿Y si es una carga menor a eso? ¿ya? Porque ahí sale 1,45 UF. ¿Qué ¿No cosa? puede ser menos? ¿De qué cosa? No, pero ¿qué Ah, dice? de la carga, Los papeles. porque no te fijes en valores porque tenéis que volver a sumar todo esto y... No, pero digo para que dé exacto. No, porque es que tampoco en la industria jamás les va a dar exacto, ¿cachai? Por eso el margen es de 0,93. ¿ya? ¿Hasta cuánto? No me acuerdo exactamente, les mentiría 100%, aparte que como tú decís, la normativa hoy en día también cambia. Entonces puede que hayan cambiado el valor de... ¿ya? Uno siempre va a tratar de... porque... ¿cómo yo voy a regular eso? Después lo van a ver con este tipo de condensadores. Sí, tanto. ¿Ya? Que los van a ir conectando a la más. Entonces a medida que encienda el motor, va a encender un condensador. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular eso. Porque según el motor que yo esté trabajando, tengo que colocar un condensador. Porque como yo les muestro, si yo dejo conectados todos los equipos, todos los condensadores, pero apago las bobinas, apago motores, a la final, ¿qué voy a generar? Que voy a tener tantos condensadores encendidos que me va a aumentar el factor. O sea, si Y vos también tenés- me va a generar fallas. Entonces, a medida que conecto motores, tengo que conectar condensadores. A medida que desconecto motores, tengo que conectar condensadores. ¿Ya? Entonces es un equilibrio que tengo que buscar. ¿Ya? Para ir mejorando mi factor de Para que no potencia. se sobrecargue el motor. Para Eso no bajo. salirme del factor de potencia. Entonces esa es la idea. Eso abajo. ¿Ya? Por eso entonces, como ustedes pueden ver, todo equipo o estas mediciones las puedo visualizar. ¿Ya? Y como a mí vamos al lado. el giroscopio. Tenemos el famoso osciloscopio. Entonces, si ustedes se fijan, tengo canal 1, canal 2 y acá en el canal 1 estoy seleccionando la corriente de I.
¿cierto? Lo mismo acá, estoy viendo la tensión acá y acá estoy midiendo la corriente. Canal 1 el voltaje, ¿no? El canal 1 tengo el voltaje, correcto, el E1. Yo puedo cambiarla acá. Puedo colocar la corriente, puedo colocar la potencia si quiero. Yo decido, ¿ya? Si ustedes se fijan, en la otra perilla que teníamos era para medir el rango. Es este. Entonces ¿qué significa este? 50, 100, 200, 500. Frecuencia. ¿Cuánto vale cada cuadrito? ¿Se acuerdan? Ah, Entonces ya. en este caso estoy diciendo que 50 vale cada cuadrito. Tengo acá de acá, tengo 50, tengo 100, tengo como 150, ¿ya? Y acá estoy más o menos midiendo, ¿cuánto dijimos? 110, creo que marcaba. Ahora ustedes me van a decir, pero profesor, ¿por qué esa diferencia? Porque recuerde que cuando hago la medición es valor RMS. Y un valor y acá me está mostrando mi valor peak. Entonces yo tengo que, mi valor peak va a ser 150 y mi valor RMS es valor peak dividido en raíz de 2, que es como multiplicado por 0,7, me va a dar los 110 aproximado, ¿ya? Por eso esas diferencias. Pero acá yo estoy viendo la señal tal cual como es, ¿ya? Y ahí puedo ver como ustedes ven. Y si ustedes se fijan, ¿qué pasó con la corriente? Se alargó. Está desfasada. Es por los condensadores, ¿no? Entonces, no, pues es por la bobina. Entonces yo ahí le agrego condensadores. Ah, para que Y si ustedes se fijan, La deforma. la deformo pero la alineé, ¿o no? A ver, háblale, ¿no? Porfa. Voy a partir desde cero. Fíjense dónde está. Aquí hasta acá, Sí. ¿cierto? Entonces yo al empezar a agregar condensadores, aparte de como dice deformarla, la estoy moviendo. Ah, esa ¿Qué línea logró? entre los puntos. ¿Ah? Entre los dos puntos que Y están. ahora se dan cuenta que ahora queda alineada en los puntos. Entonces ahora corregí mi factor de potencia y eso es lo que voy haciendo cuando agrego condensadores, ¿ya? Para poder alinearla y que trabajen sincrónicamente, ¿ya? ¿De qué punto entre las divisiones, no? Me perdí eso de los puntos. Fíjate en la línea amarilla que llega hasta ahí, ¿cierto? Ya. Cuando yo Se unen las dos voy líneas. quitando, Ah, ya. ¿te das cuenta que tiene un desfase? Sí. Ah, pero tiene que quedar entre ese punto y ese de ahí. Sí, la idea es que como que queden, La que idea queden es que yo sincronizadas. acá lo logro y quedo más o menos sincronizado, Ah, ya, ya, ya. ¿ya? Esa es como más o menos la idea, ¿ya? La idea es que tú vayas a lograr de repente algo así, pues. No va a ser tan exacto, pero ya es más Cercano. cercano, ¿ya? Es así como trabajan normalmente los motores y es así como uno trabaja con el factor de potencia. Entonces, ¿por qué yo hago todo el cálculo cuando uno hace este análisis para lograr esto? ¿Ya? Que yo le explicaba porque ellos ya están viendo señales alternas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están trabajando señales alternas con condensador y bobina. Entonces, todo esto se va reflejado de otra forma que es con valor imaginario. Por eso la calculadora es tan importante más adelante, ¿ya? hay que Bueno. hacer cuenta de... ¿Señorita, dudas, consultas del equipo? Ahora no entendí. ¿Sí? Está bien Lo de la la conexión. Estamos reídos. Entonces, bajar la tensión. ¿Qué va a pasar con la tensión ahí? Va a disminuir Disminuye. con la corriente. Tanto la corriente como la tensión. Vuelve a hacer. ¿Sí? Que es lo que nos gustábamos la otra vez en el osciloscopio. ¿Ya? Jóvenes, ¿dudas, consultas con respecto a esto? Estamos reídos. Conexiones. Ah, bueno, eso sí, lo de la carga capacitiva, ¿por qué paralelo? Lo conectas paralelo, ¿no? Sí, ¿Por qué? porque en formación triángulo se conecta en paralelo. Ah, verdad, porque así. En ese caso se va a conectar paralelo. Entonces yo puedo conectar cada uno en cada fase. Yo, por decir ahora, lo que ustedes vieron, ese mejora el factor de potencia, yo lo realicé, pero en la línea 1. ¿Ya? Cuando lo... ¿Se vieron que se notaba como que se rompía cuando mejoraba el factor de potencia, entre comillas? Eso porque lo estoy haciendo en la línea 1, pero ¿qué pasa en la línea 2 y en la línea 3? No lo estoy mejorando. No lo está mejorando. Entonces yo tengo que conectar todos en paralelo para poder mejorarlo. Y ir aumentando todo a la par para poder ir mejorando mi factor. ¿Ya? Ahí. Eso Porque es cuando- ahora yo lo hice visualmente, pero solo en la línea 1. Faltan las otras líneas. ¿Ya?
Entonces, ¿qué pasó? Que alineé una, pero ¿cómo y las otras cómo quedaron? Desfasadas. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces, la idea es que yo tengo que alinear línea por línea, ¿ya? Profe, Pero Ahí no. no. Tengo para medir tres, pero con una se entiende la idea. ¿Sí? Ahora, Ya. Abajo. ahora. Sacarle la corriente. Ah, pero no ustedes. No. Es que necesitan- Re loco. No. Desconectó la corriente ¿Cómo? Tensión. ¿Cómo llegar? y casi. Profe, ¿y cuando se usan más canales? Pero tíralos por loco. No sé qué quieras. Entonces, ¿qué conexionado vimos recién? El de estrella. Ya, ¿y cómo sería el conexionado triángulo? Están como. No, en paralelo. ¿En serie? Triángulo de- Ahora dijo cómo sería la estrella. ¿Es con estrella? ¿En serio? Están como bobina con una bobina. Estarían como entrelazados, ¿no? Nosotros conectamos el estrella. Quedaría como entrelazado, ¿no? Sí, porque sería línea con la otra línea. Otra línea, otra línea. Por dar un ejemplo, esta va a ser la bobina Wow. Aprendí. U2. W1, W2, W1, W2. Entonces, ¿se fijan? Estas son las iniciales y esas son las finales. Entonces voy a partir con esta por dar un ejemplo. Voy a decir U1, U2, V1, V2, W1, W2. ¿Sí? El inicio de la bobina, la salida de la bobina. El inicio de la bobina, salida de la bobina, inicio de la bobina, salida de la bobina. ¿Sí? Sí. ¿Entiendes? Sí. Ahora vamos a llevar eso a la práctica. Debería ser como entrelazadito, ¿no? Inicio de la bobina, salida de la bobina. ¿Sí? Entonces conecto esta salida de la bobina con el otro inicio de la inicio. otra bobina. Inicio de la bobina, salida de la bobina. Conecto esta con la salida con la otra inicial. Y vuelvo. Salida de la bobina con Hacia arriba. la inicial de la bobina. ¿Ya? Entonces yo ahora hago mi conexionado fase a fase. La fase 1 con el común 1. La fase 2 con el común 2. Y la fase 3 en el común 3. ¿Ya? ¿Y cómo conectan los condensadores? Entonces la fase va a venir para No, solo tranquilo. Después. Calma, no. Entonces yo ahora voy a alimentar. No, pero ¿cómo va a estar un despacio? Si ustedes se fijan, sí. Ahora ya partí más o menos Con el 20%. Como el 20%. Tiene 80, ¿no? Más o menos. ¿ah? Tiene como 80. Tengo casi el mismo voltaje que en la partida anterior. Solo que ahora recuerden que estoy en 380. Triángulo. 380. Por ende, no estoy en 220. Tengo más tensión en baja, acá más bajo. Entonces, voy a aumentar. Esta tensión. Porque ahí más o menos estamos casi en los 110 más o menos. ¿Con cuánto porcentaje? Como 40%. Lo de acá como con un 40 más o menos. O sea, que necesita menos. Necesita un poquito menos. No es que necesite menos, sino que va a depender del conexionado que yo tenga. Bueno, ocupa menos. ¿Sí? Pero no es que, por eso digo, no es que ocupe menos. Sino que yo le quise poner menos para un tema como de cuidado, protección, para no llegar y saturar lo máximo. ¿Ya? Para que no explote. Exacto. Entonces yo ahora puedo ir haciendo las mediciones, puedo medir tensión, corriente, dependiendo. ¿Y ¿ya? ahí es de la misma manera? De la misma manera, entonces yo puedo conectar entre fase neutro, entre fase. Para medir la corriente voy a tener que abrir el circuito y este. ¿Qué pasa si yo llego y desconecto, no sé, por una fase? ¿Qué va a pasar con el equipo? Explota. Va a bajar. La potencia.
Baja el rotor. ¿Se dio cuenta que suena distinto? Va menos rápido. Porque es como cuando se dice vulgarmente el motor está cojo, le falta una pata, ¿ya? Porque le falta una fase. Entonces cuando hace su ciclo de intercalado entre fases, en un momento se queda como tambaleando, por llamarle de esta forma. Entonces el 1 es el inicio, el 2 el final y así, ¿o no? De la bobina, digo. Sí, pues acá uno las define, ¿ya? Porque tú las defines, ¿ya? En un motor ya vienen definidas el orden de la 1, ¿ya? W1, W1. W2, W2, W2. ¿Dudas, consultas, más o menos? Pero, ¿por qué?